Cuando Xifeng estaba a punto de entrar en el jardín de hierbas y atraer a más monstruos, cada una de las ratas Silvermon en el jardín comenzó a temblar. Poco después de que estas ratas Silvermon comenzaran a temblarse, el maná en el jardín de hierbas fue llevado a un solo punto. Inmediatamente, Xifeng recurrió al epicentro de este fenómeno. ¿Una evolución? La mandíbula de Xifeng cayó asombrado. Una rata Silvermon, significativamente más grande que sus contrapartes, se encontraba en el centro de este fenómeno. Los ojos de la rata de Silvermon se habían vuelto rojos, y todo su pelaje estaba de pie. El cuerpo de la rata Silvermon también liberó un débil brillo rojo, lo que lo hace extremadamente llamativo. La rata Silvermon volvió a chillar a medida que las llamas abrasadoras la envolvieron, su HP disminuyó rápidamente. De repente, sus ojos rojos de sangre se volvieron negros. A pesar del furioso infierno, la temperatura circundante disminuyó. Rugido. La rata Silvermon de repente liberó un rugido ensordecedor. Comenzó a transformarse. No solo se hizo más grande, sino que su pelaje gris oscuro también se había convertido en blanco plateado. Su cola individual se dividió en 3, y ahora tenía 4 patas delanteras en lugar de 2. Una bocina negra se extendió desde su frente. Esto es una locura. ¿Está forzando su evolución? Xifeng frunció el ceño. De repente, Xifeng se dio cuenta de que su barra de experiencia previamente estancada, que no se había movido cuando mató a las otras ratas de sombra, estaba aumentando. Además, aumentó a un ritmo visible a simple vista. ¿10%? ¿20%? ¿30%? Solo después de alcanzar el 69% del nivel 50, su barra de experiencia finalmente se detuvo. Mientras tanto, tras su muerte, el rey de la rata Silvermon había dejado caer un montículo de artículos brillantes. El White Tiger Dojo ha derrochado en el evento. Xifeng estaba ligeramente asombrado mientras leía el anuncio de la competencia. No solo los diversos DUIs y los centros de entrenamiento en la ciudad de Jinai fueron invitados a la competencia, sino que el dojo de Tiger Blanco también había involucrado a otras 5 ciudades cercanas. Cualquiera podría postularse para unirse a la competencia, los participantes no estaban limitados a los dojos y centros de capacitación invitados. Mientras uno pasara los clasificatorios, podrían participar. Como resultado, esta competencia fue aún más ambiciosa que la competencia de lucha anual de Jinai City. Además, el dojo de Tiger Blanco había cambiado las recompensas de la competencia. Ahora, cualquiera que se haya colocado entre los 5 primeros recibiría dinero de premios, el primer lugar recibiría 5 millones de créditos, incluso el quinto lugar recibiría 500,000 créditos. Para los diversos doctores y centros de capacitación, este premio fue insignificante. Más bien, estas organizaciones tenían la vista puesta en la tarjeta de invitación de la Compañía de Dios Verde. Sin embargo, para la mayoría de los participantes, el dinero de la recompensa fue considerable. Según el informe de Liang Jing, ya había más de 10.000 solicitantes. Mientras Xifeng se estiraba, Xiao Yu lo llamó ansioso. Cuando Xifeng puso la mira en los osos Silvermon, varias figuras volaron desde la torre distante. A medida que estas varias figuras se acercaban al jardín de hierbas, las bestias demoníacas en el patio de la luz de la luna en pánico. Incluso el gran señor clasificó a Silmonverse se cubrió la cabeza con sus patas y se estremeció de miedo, ni siquiera se atreve a mirar a las figuras distantes. Esto es una locura. ¿Por qué Magic Light Dragonlins aquí? Xifeng se sorprendió cuando vio las 3 figuras masivas volar sobre él. Anna ya era el nivel 72, mientras que Kait había alcanzado el nivel 70. Sus armas y equipos también se habían transformado. Sin el conocimiento de Xifeng, Anna había ganado un tocado legendario fragmentado adicional, mientras que Kait había obtenido una espada legendaria con una sola mano fragmentada. Xifeng estaba bastante celoso. Tenía que admitir que arrojar monedas en sus misiones de alto rango había sido una inversión que valía la pena. Ir.
Aunque sus dos guardias personales eran solo dos, Xifeng no dudó en enviarlos para lidiar con los dos demonios de nivel 70, Tier 3. El tiempo pasó muy rápido. Cuando Xifeng recogió las flores del alma, el espacio de su bolso estaba casi lleno. Es hora de que me inicie sesión, Xifeng pensó mientras miraba el reloj del mundo real. Era casi la hora de la competencia amistosa del Wite Tiger Dojo. Como instructor principal del Big Dipe, no pudo estar ausente del evento. Luego eligió cerrar sesión y desapareció del jardín de hierbas. 1. Fruta del arco iris. La fruta del arco iris en el capítulo 1005 cambió a la fruta de 7 colores. Al escuchar las palabras de Xifeng, Liang Jing lo llevó a través de la entrada VIP. Aunque los diversos guardias de seguridad en la entrada querían verificar sus identidades, cuando vieron a Liang Jing producir una tarjeta de invitación VIP chapada en oro, se detuvieron sus pasos y se defendieron respetuosamente. Mierda, ¿quiénes son esas personas? Tienen una tarjeta de invitación de oro. Pensé que el dojo de Tiger Blanco solo había dado 20 de esos. Cuando Xifeng y Liang Jing entraron en el edificio, los guardias de seguridad los declararon sorprendidos. Si las 20 tarjetas de invitación de oro se dividieran uniformemente entre las 6 ciudades invitadas, cada ciudad solo obtendría 3 o 4 cartas. Solo aquellos a quienes el dojo de Tiger Blanco valoró 1 recibirían 1. Mientras tanto, Fou Yu y los demás, que esperaron frente a la entrada del espectador, estaban atónitos, sus ojos casi se caen de sus cuencas. Con 2 de los genios de Wite Tiger Dojo que participan en esta competencia, ¿cómo podrían competir? Xie Qiben, que observó desde los puestos VIP, de repente notó una figura familiar en la plataforma número 14. Esta figura no era otra que la tirada. ¿Por qué está aquí? Xie Qiben estaba asombrado. ¿Se acabó? Cuando Xiao Yu vio al marco musculoso de 2 metros de Lu Jinshan de altura caminar por la plataforma, su expresión se oscureció. Lu Jinshan fue uno de los discípulos favorecidos del dojo de la nube blanca. Había nacido con extraordinaria fuerza física y era un luchador talentoso. El año pasado, había asegurado el 5º lugar en una competencia de lucha provincial y se había clasificado casi para los nacionales. Este año, Lu Jinshan había desafiado a muchos expertos y derrotó a numerosas personas de la competencia nacional del año pasado. Su fuerza había alcanzado el nivel nacional. En el dojo de Tiger Blanco, se convertiría fácilmente en un discípulo avanzado. Entonces, ¿la pelea ha terminado antes de que haya comenzado? Xie Qiben sofocó su risa cuando vio al oponente de Fu Jingong. Una vez que ambos combatientes estaban en posición en la plataforma número 1, el árbitro bajó sus manos y declaró el comienzo del partido. ¡Puh! Lu Jinshan escupió un bocado de sangre en el lugar, volando de la plataforma y golpeando al suelo. Aunque Lu Jinshan intentó ponerse de pie, se balanceó antes de perder la conciencia y colapsarse hacia el suelo. Como se trataba de una competencia amistosa y cada concursante tuvo que participar en más partidos que la competencia estándar, una vez que un árbitro determinó que un concursante era incapaz de continuar, declararía inmediatamente el resultado de la pelea. Ganador: Fu Jingong de Big Dipe Dojo. Todos comenzaron a evaluar a la joven. Mientras tanto, los diversos decepcionistas y los niveles superiores de los centros de entrenamiento comenzaron a investigar a esta misteriosa niña. Cuando descubrieron su identidad, casi lloraron en estado de shock. Esta chica fue en realidad uno de los representantes de Big Dipe Dojo, Turledobe, Yu Qiaoqiao. Ella no podía entender de dónde venía la confianza de su cierre. Si ella tuviera que luchar contra él, podría mostrar misericordia. Sin embargo, fue una historia diferente para Heu Chen y Liao Huajie. Después de todo, Xie Qiben estaba cerca con ambos luchadores. Sin embargo, ahora que el cierre estaba decidido a tomar este camino, no era su lugar para detenerlo. El tiempo pasó rápidamente. Después de que se hicieron los dibujos, la competencia se reanudó.
Las pantallas sobre la arena mostraron el primer enfrentamiento. Primer partido, Liao Huajie vs Yu Xiping. Prácticamente todos los que miraban la pelea quedaron atónitos. Justo cuando pensaban que Lu Huajie ganaría, el cierre se paró solo en el escenario. La pelea terminó tan rápido. ¿Alguien puede decirme lo que acaba de pasar? No vi nada. Muchos de los espectadores miraron en estado de shock, confundidos sobre lo que acababa de suceder. Esto fue simplemente una competencia amistosa entre 6 ciudades de tercer nivel. Sin embargo, un experto desconocido había aparecido tras otro. Ahora, incluso Heu Chen había sido derrotado. ¿Cómo fue esta una competencia a nivel de la ciudad? Esto prácticamente podría considerarse una competencia a nivel nacional ya. Durante el tercer partido, Shadow Sword derrotó a su oponente del dojo de la nube blanca, avanzando a las semifinales. La multitud vitoreó cuando comenzó el último partido de los cuartos de final. Yu Qiaoqiao vs Ji Yuqin. Sin embargo, la palma que había atrapado su puño pertenecía a nada menos que Ji Yuqin. Lo más importante, había puesto todo su peso en ese golpe, pero Ji Yuqin había interceptado el golpe. Se sentía como si hubiera golpeado una pared. Era increíble. Realmente eres increíble. Si no hubiera usado la extracción de límite, podría haberme derrotado con ese golpe. En este momento, Ji Yuqin suspiró lamentablemente mientras agarraba el puño de Yu Qiaoqiao. Originalmente, había planeado guardar este movimiento para la competencia nacional. Nunca pensé que me vería obligado a usarlo tan pronto. Sin embargo, desde que lo he hecho, este partido ha terminado. Diciendo eso, Ji Yuqin apretó el puño de Yu Qiaoqiao. No importa cuánto luchó Yu Qiaoqiao, no pudo romper el agarre. En este momento, Ji Yuqin apretó su mano libre en un puño y golpeó a su oponente atrapado. En el instante en que ella le dio un golpe, una fuerte explosión sonó en toda la arena. Ella era tanto más rápida y más fuerte que antes. Mientras tanto, en el escenario, justo cuando el puño de Ji Yuqin estaba a punto de golpear el hombro de Yu Qiaoqiao. El puño de Ji Yuqin de repente se congeló. ¿Qué está sucediendo? Yu Yuqin se sorprendió cuando no pudo mover su puño. Antes de darse cuenta, Yu Qiaoqiao le había atrapado la muñeca. No solo eso, sino que se había liberado de la bodega de este último. Era como si todo su brazo hubiera congelado en su lugar. Concursante malvado incendio, ¿hay algún problema? El árbitro preguntó con curiosidad. Antes del partido, tengo algo que decir, dijo el fuego malvado, que parecía un oso marrón, sonriendo. Muy bien, pero solo puedo darte un minuto. El árbitro asintió. 10 segundos serán suficientes. El fuego malvado se rió. Luego recibió el micrófono y cambió su mirada a Xifeng en los soportes VIP. Emitiendo un aura dominante, proclamó con orgullo: el instructor principal sí, he venido aquí hoy por una razón y solo una razón. He oído que eres uno de los niveles superiores de Zero Wing, así que espero que puedas transmitir un mensaje a Black Flame para mí. Dígale que yo, malvado fuego, quiero desafiarlo en el dominio de Dios. ¿Se atreve a pelear conmigo? Cuando la competencia terminó, la audiencia salió gradualmente de la arena. Cuando se fueron, discutieron el desafío de Evil Fire a Black Flame. Mientras tanto, mientras Xifeng y los demás se preparaban para abandonar los soportes VIP, Gan Sinten los detuvo. ¿Puedo saber lo que el instructor de negocios Gan tiene con nosotros? Xiao Yu preguntó, sonriendo. Habían ganado la feria y cuadrada del partido amistoso. Incluso el dojo de Tiger Blanco no pudo encontrar una excusa para causarles problemas. También tenían decenas de miles de testigos. Si el dojo de Tiger Blanco intentara hacer algo aquí, solo humillaría al dojo aún más. Eres una juventud bastante misteriosa. La respuesta de Xifeng sorprendió a Jian Tianyuan. Simplemente no podía entender por qué Xifeng voluntariamente dejaría ir ese talento tan fácilmente.
Sin embargo, no creía que Xifeng hubiera mentido. Había preparado argumentos en contra de que Xifeng se negaba, pero sus esfuerzos habían sido desperdiciados. Dado que ese es el caso, tendré que molestarte para transmitir el mensaje. Ahora que se ha abordado el primer problema, vamos al segundo asunto. Por favor, hable. El segundo asunto te involucra. Me gustaría invitarte a unirte al dojo White Tiger. Hallmaster, puede estar seguro, ya he visto los preparativos necesarios. Cada discípulo ya ha recibido un casco de juegos virtual avanzado, mientras que los discípulos avanzados tienen acceso a las cabañas de juegos virtuales. Para cuando los otros maestros del salón se muevan, habremos ganado un punto de apoyo estable en el dominio de Dios, dijo el hombre llamado Tianji, riendo. Tan pronto como Xifeng regresó a la villa de Greenwater, volvió a iniciar sesión en el dominio de Dios. Acababa de descubrir algunas pistas sobre cómo proceder con su búsqueda de promoción de nivel 2. Mientras tanto, el desafío de Evil Fire representaba demasiada amenaza. Si no lo tratara correctamente, se convertiría en una risa en White River City. Incluso podría afectar la reputación del Big Deep Dojo. No tenía intenciones de perder los resultados de hoy. En el pasado, incluso los alquimistas maestros de Sadou solo habían aprendido 2 o 3 técnicas básicas de alquimia secreta, y el gremio había pagado un precio masivo para hacerlo. Entre ellos, la mejor técnica secreta había costado un artículo épico para aprender. Por supuesto, este precio garantizó que uno aprendería la técnica secreta. Si la técnica solo hubiera permitido que un jugador lo aprendiera, solo habría costado unos pocos cientos de oro. Si un alquimista avanzado pudiera aprender de 3 a 5 técnicas secretas básicas, sus posibilidades de convertirse en un maestro se duplicarían como mínimo. Cualquiera que aprendiera las técnicas secretas avanzadas se garantizaría que se convertirá en un maestro alquimista. Eso es. De repente, Xifeng notó que el maná circundante fluía hacia una mesa de piedra en ruinas a poca distancia. El flujo de maná era lento y débil. Si no fuera por su físico mejorado después de consumir la fruta de la luz de la luna, habría tenido dificultades para notar este flujo de maná. Sin mencionar que el dios de la luna era famoso por su investigación de alquimia. No hace falta decir que el dios de la luna había pasado mucho tiempo en esta habitación. ¿Debería entrar o no? Xifeng sabía que si movía otros 10 yardas a la habitación, Raymond lo descubriría. Si fuera descubierto, moriría. Como Xifeng consideraba sus opciones, un alquimista de la NPC, que ayudó a Raymond, comenzó a caminar hacia Xifeng. ¿Tonterías? ¿Me han descubierto? De repente, como si Berenguoka acabara de entrar en Mac, no podía moverse o atacar. Dragon Breath. Providencia divina. Tanto Xifeng como su doppelganger usaron una explosión de llamas simultáneamente y trataron un total de 30 ataques devastadores. Cada ataque devoró más de 100,000 del HP de Berenguoka. Finalmente, el HP del alquimista del NPC cayó a 0. Berenguoka miró a Xifeng con renuencia mientras se derrumbaba al suelo. A diferencia del cañón oscuro, todavía tenía acceso a su sistema de comunicaciones en el espacio fuera de línea. En el momento en que Xifeng registró el dominio de Dios, recibió una serie de notificaciones del sistema, todas las cuales fueron mensajes del dominio de Dios. En general, había recibido docenas de mensajes y varias solicitudes de comunicación. ¿Por qué tanta gente está tratando de contactarme? Xifeng le dio a las notificaciones una mirada extraña. Además de Aqua Rose y Gentle Snow, Phoenix Rain incluso le había enviado mensajes urgentes. Además, ella había tratado de llamarlo 3 veces. ¿Ha pasado algo? Xifeng abrió su lista de amigos y llamó a Aqua Rose. Cuando cada noche había surgido City en el pasado, más de 20 días habían pasado antes de que el primer gremio hubiera obtenido acceso a la ciudad. Sin embargo, solo habían pasado unos días, y el entierro del cielo ya había entrado en la ciudad. Era inconcebible. Para empeorar las cosas,
El primer gremio en obtener acceso disfrutó de beneficios adicionales, lo que haría mucho más fácil ganar reputación del gremio en Evernight City. No pasaría mucho tiempo antes de que el entierro del cielo conectara su ciudad del gremio con la ciudad de siempre. Esto no servirá. Necesito darme prisa. Después de una siesta de 2 horas, Xifeng inició sesión en el dominio de Dios una vez más. Hoja defensiva. Raymond estaba indefenso contra este movimiento. Era una clase mágica. Sin sus hechizos, no pudo agotar el bloque de Blade defensivo. Solo pudo aplastar a su personal en Xifeng repetidamente para agotar los recuentos de bloques. Esto le dio a Xifeng suficiente tiempo para llegar a la piedra fuente de las 7 luminarias sobre la mesa de investigación. Con reacciones de rayo, Xifeng agarró la piedra de origen y la almacenó en el espacio de su bolso. Luego se volvió y huyó a otra mesa de investigación. ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¿Te atreves a robar lo que es mío? ¿Crees que alguien como tú puede durar contra mí por mucho tiempo? De repente, el cabello blanco de Raymond se oscureció a negro. Sus arrugas comenzaron a suavizar cuando comenzó a parecer joven. Su aura también parecía crecer más poderoso. Prueba la ira del rey del chamán oscuro. Tan pronto como cambió de posición, cientos de lancas de heladas perforaron su doppelganger, matándolo en el acto. El doppelganger ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Realmente es demasiado fuerte. De pie junto a la entrada de la sala de investigación, Xifeng estaba muy sorprendido por esta escena. Salió apresuradamente de la habitación, sin atreverse a permanecer ni un momento más. Mientras tanto, tan pronto como salió, selló la puerta, usando la llave secreta de la luna de Dios. En el instante en que la habitación estaba sellada, Xifeng sintió que la puerta temblaba violentamente. Por lo tanto, fue realmente sorprendente que las páginas pudieran repararse. Xifeng comenzó a reparar la página tras página de inmediato. Mientras reparaba las páginas, también las organizó en función de los números de página, y sorprendentemente, las páginas en realidad se combinaron automáticamente. Después de que pasaron unos 10 minutos, finalmente terminó de reparar las 31 páginas que recogió. De repente, las páginas combinadas se transformaron en un libro grueso y antiguo que irradiaba un débil rastro de poder divino. Mientras tanto, había 4 palabras, escritas en el antiguo lenguaje divino, en la portada de este antiguo libro. El registro secreto de la luna de Dios. Cuando se lanzó esta orden de recuperación, inmediatamente tentó a innumerables jugadores oscuros a la acción. Ya era bastante difícil ser promovido a Barón Rank. Sin embargo, ahora, el dios demonio Paimon realmente estaba ofreciendo criarlos directamente al rango de vizconde, que era un rango más alto que varón. ¿Cómo podrían no ser tentados? En otra parte, Xifeng permaneció ignorante de este asunto. Simplemente se sentó en silencio debajo de un árbol mientras admiraba cuidadosamente el anillo de oro que había robado del oscuro chamán rey, Raymond. Habilidad adicional 1, proyección mundial, suprimir un radio de 3,000 yardas. Todos los enemigos dentro del área no pueden usar herramientas de teletransportación o habilidades tipo teletransportación y la comunicación con el mundo exterior se corta. Debilita los físicos de los enemigos en un 30% y disminuye los atributos básicos en un 20%. Mantener la proyección mundial cuesta 5,000 cristales mágicos cada 10 minutos. Sin tiempo de reutilización. No se puede usar antes de la unión. Habilidad adicional 2, anillo de brillo, mejora los físicos de todos los aliados en un 10% y aumenta los atributos básicos en un 10% dentro de un radio de 1,000 yardas. Aumenta la densidad de maná de un área en un 100%. Mantener el anillo de brillo cuesta 2,000 cristales mágicos cada 30 minutos. Sin tiempo de reutilización. No se puede usar antes de la unión.
Como el anillo de las runas divinas externas y las matrices mágicas del gospel y el mundo interior están incompletos, el anillo no puede exhibir toda su fuerza. Solo después de que las runas divinas, las matrices mágicas y el mundo interior estén completos, el anillo exhibirá toda su fuerza. Tasa de finalización actual, 30%. No está atado. Tan pronto como Xifeng terminó de leer las estadísticas, el sonido de una notificación del sistema alcanzó sus oídos. Sistema, ¿desea unir el anillo del Evangelio? Cuando Xifeng estaba a punto de almacenar el cinturón en su bolso, un rayo de luz negra disparada en el aire a poca distancia, perforando las nubes. Inmediatamente después, el rugido de un dragón resonó en todo el espacio de Dios de la Luna. Los temblores resultantes casi causan que Xifeng pierda el equilibrio. Un rugido tras otro sacudió el área. Aunque estos rugidos de dragón sonaron diferentes, la presión que emitieron era igualmente poderosa. ¿Cómo es esto posible? Xifeng quedó atónito mientras miraba al cielo. Un camino masivo se había abierto en el aire. Era como si la viga negra hubiera perforado la barrera entre los mundos y los vinculara. 5 dragones adultos se pararon en el camino. El anillo de las 2 habilidades activables del gospel podría suprimir al rey demonio y aumentar el poder de Xifeng. Esta era la carta más fuerte que podía jugar. De nuevo, el tiempo pasó rápidamente. Después de otras docenas de horas, la matriz mágica del templo se cargó por completo una vez más. Otro pilar de luz negra perforó el cielo. ¡Activar! En el instante, el pilar de la luz se desvaneció. Xifeng activó la proyección mundial y el anillo de brillantez antes de cargar hacia Demon King Storas. Muy rápido, Storas apuñaló a Xifeng y los 10 de sus 10 doppelgangers, revelando una sonrisa viciosa. Sin embargo, el doppelganger directamente detrás de Storas, que ya había sido apuñalado en numerosas ocasiones, reveló una sonrisa, el rayo matador en su mano perforando abruptamente el corazón de Storas. Sombra ilusoria. Matar a Rey pasó por el corazón de Storas y destruyó el cristal que suprimió la matriz mágica de sellado. Aunque no era tan poderoso como una habilidad segura, tenía su propio poder en la frecuencia con la que se podía usar. Ahora que he terminado de aprender mis habilidades, debería regresar y lidiar con mis procedimientos de promoción de nivel 2. Xifeng estaba bastante satisfecho con las habilidades de nivel 3 que había aprendido. Sin esperar a que su estado debilitado terminara, activó con impaciencia la matriz de teletransportación en el templo de Dios de la Luna y dejó el cañón oscuro. Aunque ya había completado su búsqueda de promoción, no sería oficialmente una clase de nivel 3 y no tendría acceso a los privilegios que vinieron con ella hasta que actualizó su estado en la Asociación de Aventureros. Solo después de convertirse en una clase de nivel 2 oficialmente habría cruzado el nuevo hito. Después de activar la puerta de Eclipse, el reino de la luna estelar descendió a la locura en el pasado a medida que los jugadores profundizaban más en el área. Los diversos grandes gremios habían comprado frenéticamente varias pociones y equipos que aumentaron la resistencia al hielo y al fuego. Los precios de estos artículos se habían inflado locamente. Cuando aparecieron en el mercado por un precio razonable, se compraron instantáneamente. Poco después de que Xifeng llegó a la sala VIP del segundo piso de la Asociación de Aventureros, un elegante administrador senior de la APN ingresó a la habitación. Lord Protector, ¿cómo puedo servirte hoy? El hombre de mediana edad le preguntó a Xifeng respetuosamente. Deseo completar mis procedimientos de promoción de nivel 2, anunció en silencio Xifeng. Xifeng se separó instantáneamente el corte cruzado del caballero oscuro. El impulso del espadachín no se ralentizó en lo más mínimo, ya que golpeó el casco del caballero oscuro. La huelga obligó al monstruo a retirarse por 3 pasos. La diferencia entre la fuerza del oponente era obvia. Simplemente no hubo comparación.
En menos de 30 segundos, el Caballero Oscuro se transformó en partículas de luz negra y desapareció. De principio a fin, ni siquiera había podido contraatacar. Felicitaciones, Lord Protector. Has aprobado la evaluación de rango de bronce y se convierte oficialmente en un maestro de espadas de nivel 2. ¿Desea continuar la evaluación de la fuerza? El administrador de NPC felicitó. Continuar. Xifeng rugió. Cuando el Rey de la Oscuridad estaba casi libre de sus enlaces, Xifeng y su doppelganger usaron una explosión de llamas simultáneamente. 4 soles en miniatura iluminaron la arena. Aunque el Rey de la Oscuridad finalmente se liberó y bloqueó a algunos de los 30 huelgas devastadoras, cada una de las huelgas de Xifeng que afectó a más de menos 200,000 de daño, menos 400,000 para éxitos críticos. A pesar de que el Gran Señor había bloqueado una fracción de los ataques, Xifeng terminó al Rey de la Oscuridad cuando terminó la explosión de la llama. Cuando el Rey de la Oscuridad murió, el sonido de una notificación del sistema llegó a los oídos de Xifeng. Sistema, felicidades. Te has convertido en el primer aventurero de rango épico de Starlmont Kingdom. Tu nombre será conocido en todo el reino de la Luna Estrella. Recupere su recompensa del líder de la Asociación de Aventureros. En el pasado, había un país llamado Reino de Golden Sands. Debido a que los aventureros épicos del reino completaron las primeras 3 comisiones de rango SSS que ofreció el sistema, el reino se había convertido en el Imperio Golden Sands. El reino no solo había anexado a sus 2 vecinos durante su promoción, sino que también creció para ocupar varios mapas masivos y neutrales. Este incidente había conmocionado el dominio de Dios. Nadie había pensado que los aventureros épicos tenían ese tipo de habilidad. Por supuesto, esos aventureros épicos solo habían completado las comisiones de rango SSS debido a que eran tan difíciles como las misiones épicas de rango superior. Una de las razones por las que Xifeng quería convertirse en un aventurero épico tan rápido en esta vida era que quería promover el reino de la Luna Estrella al Imperio de la Luna Estrella. Líder del gremio, ¿debería pedir ayuda a Big Sphere? Blackie preguntó ansiosamente. El baile de fuego había estado ocupado tratando con importantes asuntos del gremio. Además, Xifeng ya había declarado que sin su permiso, nadie debía molestar a Fire Dance. Sin embargo, no tuvieron más remedio que involucrar el baile de fuego, el experto número 2 cuerpo a cuerpo en Zero Ala, para enseñarle a esos retadores una lección ahora que los problemas estaban llamando a su puerta. Desafortunadamente, involucrar a Xifeng no era una opción. Si su líder del gremio luchara contra un grupo de retadores sin nombre, humillaría a Zero Ala y sus miembros. Después de todo, Zero Ala ya no era un gremio pequeño y advenedizo. Era el gremio número 1 del reino de la Luna Estelar. No. Haré un viaje yo mismo. Xifeng sonrió mientras sacudía la cabeza. Los otros miembros de Zero Wing asintieron de acuerdo. Fire Dance fue el experto cuerpo a cuerpo número 2 indiscutible en Ala Cero. Solo el líder del Vizir gremio Gentle Snow podría luchar contra ella. Nadie más podría ofrecer un desafío. De repente, una figura familiar se acercó lentamente al escenario. Cuando Blackie y los demás vieron esta figura, sus mandíbulas cayeron. Líder del gremio. Cuando Mighty Tiger se volvió para lanzar un ataque de seguimiento, su visión comenzó a oscurecer. Luego notó que una flor de sangre florece en su pecho. Antes de darse cuenta de lo que había sucedido, se derrumbó al suelo detrás de Xifeng. ¿Qué acaba de pasar? Todos estaban confundidos mientras miraban el cadáver de Mighty Tiger, ninguno de ellos sabía lo que acababa de suceder. Después de lo cual, el nombre del vencedor apareció por encima del escenario. Ye Feng. No. Eres bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para enfrentarme en un duelo oficial, dijo Evil Fire, sacudiendo la cabeza. Orgullosamente, continuó,
no quiero que te detengas. De lo contrario, la batalla terminará demasiado rápido. Aunque Zifeng ya había mostrado un poder abrumador, no afectó el fuego malvado. El fuego malvado todavía confiaba en que no era posible que perdiera. Seguro. Zifeng luego envió un fuego malvado una solicitud de duelo. Después de lo cual, el temporizador sobre la etapa comenzó a contar. Uno de ellos fue el divino guerrero. Como el fuego malvado usó pasos fantasmas una vez más, aparecieron más clones alrededor de Zifeng. Para la audiencia, el fuego malvado acababa de dejar las imágenes posteriores duraderas detrás de él. Antes de que alguien se diera cuenta, el fuego malvado llegó a poca distancia del lado de Zifeng. Parecía que dos incendios malvados adornaban el escenario. ¡Morir! El fuego malvado endureció su agarre en la avenida de tormentas mientras lo balanceaba en Zifeng. La gran espada creó un poderoso vendaval mientras cortaba el aire. Parecía que la gran espada había dividido el aire, ya que descendía en Zifeng. Capítulo 1326, un momento de esplendor tan rápido. Aunque los pasos de fantasmas de Evil Fire no habían confundido a Zifeng, el fuego malvado se movió tan rápido que solo podía echar un vistazo a la imagen posterior del berserker. En un abrir y cerrar de ojos, el fuego malvado había alcanzado su lado. Mientras que bajo los efectos del doble loco, la fuerza del fuego malvado estaba a la par con un gran señor. Además, había superado a un gran señor ordinario. Cuando el brillo morado descendió sobre él, Zifeng lo interceptó con una cuchilla abisal. Aunque la velocidad de ataque de Zifeng no pudo superar el fuego malvado, su físico de nivel 2 le dio una velocidad de reacción divina. Antes de que Evil Fire comenzara a balancear su gran espada, Zifeng ya había comenzado a balancear la cuchilla abisal. ¡Parar! Cuando la Barblade de tormentas chocó con la cuchilla abisal, un fuerte boom sacudió el salón del torneo, el impacto resultante que dispersa el polvo en el escenario. De repente, una figura salió volando de la nube de polvo y se estrelló contra el suelo a más de 10 metros de distancia. Esta figura no era otra que Zifeng. La cuchilla abisal en la mano de Zifeng todavía vibraba del impacto. Efectivamente, tiene la fuerza de un gran señor basado en la fuerza del mismo nivel, Zifeng pensó cuando sintió su mano adormecida. No es de extrañar porque tiene tanta confianza contra mí. Mientras tanto, los miembros de la audiencia en los puestos de espectadores estaban estupefados. ¿Es un monstruo? ¿Qué tipo de fuerza es esta? ¿Fue su fuerza tan alta como la de Zifeng? Debido al ataque de Evil Fire, el aire sobre el escenario parecía que se había dividido a la mitad. Parecía un espejo agrietado. ¿Qué? ¿Puede usar 2 veces Berserk también? La mandíbula de Blackie cayó. ¿Quiénes son estas personas? Hasta donde sabían, el doble de Berserk era el movimiento de marca registrada de Zifeng. Al activar el doble de Berserk, podría ganar la fuerza para luchar contra los oponentes de un nivel más alto por un corto tiempo. Contra jugadores sin doble Berserk, tenía una ventaja abrumadora. A lo largo de Zero Wing, nadie, aparte de Zifeng y Gentle Snow, podría bloquear los ataques del fuego malvado. Incluso el baile de fuego no fue la excepción. A Blackie le resultó realmente difícil imaginar que un grupo de jugadores independientes no solo poseería tantos luchadores hábiles, sino que también tendrían a alguien en posesión de un legado máximo. Ni siquiera la mayoría de los gremios de primer nivel tenían jugadores con legados máximos. La mayoría de los legados de esos gremios se limitaron al rango básico y avanzado. Zifeng está condenado. La clase divina guerrero Hidden de Evil es un legado máximo famoso por su poder destructivo. No solo su habilidad Legacy Berserk aumenta la fuerza, la agilidad y la resistencia en un 120%, sino que también aumenta la velocidad de reacción y la velocidad de movimiento del usuario en un 100%. Es una de las habilidades más fuertes disponibles. Incluso si Zifeng tiene los atributos de un gran señor del mismo nivel, esta sigue siendo una pelea unilateral. Las palabras de Falling Flower estaban teñidas de admiración mientras observaba Fuego Malvado. Después de que el líder de su equipo había obtenido el artículo Legacy de Bain Warrior,
Todos en el equipo habían intentado obtener el legado. Desafortunadamente, solo el fuego malvado había tenido éxito al final. Mientras los jugadores con legados máximos tuvieran un poco de talento, calificarían para alcanzar el pico del dominio de Dios. Si el jugador en cuestión logró o no dependería de la suerte y el esfuerzo. Una vez que el polvo se asentó en el escenario, el fuego malvado cargó contra Xifeng nuevamente. Sin embargo, esta vez no usó pasos de fantasmas. En cambio, su tablero era sencillo, sin técnicas. También ignoró por completo sus defensas. Cuando llegó a su oponente, el fuego malvado usó Cross Slash, que incluso podría dañar a un gran señor de nivel 3, contra Xifeng. Contra uno de los legados máximos más fuertes con nodos públicos en el dominio de Dios, Xifeng no pudo ser descuidado. El poder del dragón celestial. De repente, las escamas doradas cubrieron el cuerpo de Xifeng. La autoridad del dragón. De repente, Xifeng exudó un aura que congeló el espacio sobre el escenario, creando un misterioso silencio. El cambio obligó al fuego malvado a disminuir ligeramente. Sin embargo, reaccionó rápidamente activando una habilidad de eliminación de control. Aunque no pudo disipar la supresión de la autoridad de dragón, mantenerla durante 2 o 3 segundos sería suficiente. Con solo 8 yardas separando a los combatientes, el fuego malvado ajustó su método de ataque abruptamente, cambiando la trayectoria de su Beyblade de tormenta. En el momento siguiente, 4 arcos morados volaron a Xifeng. Los 4 arcos se movieron al mismo ritmo y apuntaron a los puntos ciegos de Xifeng. Esto es, 4 cortes extremos. Xifeng no pudo evitar su sorpresa cuando vio este movimiento. La barra extrema fue el movimiento característico de Miracle Dragon, que no está disponible para los extraños. Aunque Evil Fire usó la misma técnica que Miracle Dragon, que fácilmente podría ejecutar 6 cortes extremos, ejecutar 4 cortes extremos fue impresionante. La órbita de la espada. Dang. 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 Xifeng bloqueó las 4 cortes perfectamente antes de que estuvieran dentro de 5 yardas. Aturdido, el fuego malvado detuvo su avance. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es su fuerza más alta que la mía? El fuego malvado miró a Xifeng en estado de shock. No solo sus cortes no habían dañado a Xifeng, sino que también había perdido más de 800 HP. Aunque tenía más de 150,000 HP en total, el hecho de que había perdido en una confrontación directa era increíble. Sin embargo, Xifeng no tenía la intención de dar fuego malvado para pensar mientras la cuchilla abisal se elevaba hacia el cuello del berserker. Hoja de sombra. De repente, 9 armas de sombra aparecieron alrededor del fuego malvado, lo rodean. Cada sombra podría ejercer el 120% de la fuerza de Xifeng. El ataque ya estaba cerca del de un gran señor. Cuando el fuego malvado se dio cuenta de la precariedad de su situación, su mirada se volvió seria y gritó. De repente, innumerables cuchillas de viento se formaron alrededor del cuerpo del fuego malvado. Las cuchillas del viento volaron en todas las direcciones, destrozando las sombras de Xifeng. El espadachín se vio obligado a detener su asalto mientras usaba una cuchilla defensiva para protegerse. Aún así, el recuento de bloques de la cuchilla defensiva era insuficiente para detener todas las cuchillas del viento. Una vez que se agotaron los recuentos de bloques, cada cuchilla de viento se dio a 3,100 daños. En total, Xifeng había sido golpeado 11 veces, su HP disminuyó en más de 34,000. En un abrir y cerrar de ojos, Xifeng había perdido una décima parte de su HP. ¿Es este el asalto de tormenta de Beyblade de tormenta? ¡Qué arma tan aterradora! Sin la defensa del poder de Heavenly Dragon y HP Boost, me habría visto obligado a activar la defensa absoluta. El fuego malvado, que estaba envuelto en aire fluido y de color púrpura, había sorprendido a Xifeng una vez más. La Beyblade de tormentas tenía 2 habilidades principales. El primero fue asalto de tormenta. Cuando se activa, la habilidad creó cientos de cuchillas de viento que el usuario podría controlar para atacar cualquier objetivo en 30 yardas. Cada cuchilla de viento poseía el 110% de la fuerza del jugador. Sin embargo, solo podían causar el 50% del daño del jugador.
La habilidad tuvo una duración de 5 segundos y un enfriamiento de 15 minutos. Sin embargo, la corriente de tormenta actual antes de Xifeng estaba incompleta. El fuego malvado aún no podía controlar cientos de cuchillas de viento. Sin embargo, controlar docenas de cuchillas de viento no era un problema. La segunda habilidad importante se llamaba Dominio de la Tormenta, y fue la causa del torbellino púrpura que envolvía el fuego malvado. Cuando se activa, la habilidad permitió al usuario suprimir cualquier objetivo dentro de un radio de 50 yardas usando un viento potente. Además, cuanto más cerca estaba el objetivo del epicentro de la tormenta, más fuerte se volvería la supresión. Debido a estas dos habilidades activas, los jugadores que ejercieron la Warblade de tormentas fueron extremadamente poderosos en el combate cuerpo a cuerpo. Nunca había pensado que me vería obligado a usar mi tarjeta de trump final antes de mi partido con Black Flame. La admiración llenó la mirada del fuego malvado mientras miraba a Xifeng. No solo se había atrevido a desafiar a los 10 mejores expertos en la lista de expertos en el dominio de Dios solo por su doble loco. Otra razón importante por la que la guerra de tormentas en sus manos. Afortunadamente, desde que he usado esa carta de trump, esta batalla ha terminado. Decirlo, el fuego malvado se dirigió hacia Xifeng y ejecutó 4 cortes extremos una vez más. Al mismo tiempo, más de 50 cuchillas de viento volaron a Xifeng desde todas las direcciones. Sin embargo, cuando el fuego malvado todavía estaba a 12 metros de Xifeng, este último desapareció y reapareció antes del fuego malvado. Tier 2 Tabú habilidad, ataque instantáneo. La órbita de la espada. Incluso con la supresión del dominio de Storm, Xifeng creó una hermosa galaxia a su alrededor y bombardeó el fuego malvado con una estrella tras otra. Xifeng no solo había destrozado las 4 barras extremas de Evil Fire, sino que las estrellas resplandecientes también perforaron el cuerpo del fuego del mal, cada estrella devoró más de 90,000 HP. Antes de que el fuego malvado pudiera reaccionar, su visión se oscureció y su cuerpo se derrumbó al suelo. La pantalla sobre el escenario reveló el nombre del vencedor. Ye Feng. Todos se emocionaron cuando vieron a Xifeng en el escenario. Aunque la mayoría de estos jugadores no podían mantenerse al día con las batallas entre los expertos del nivel de Xifeng, tales peleas fueron una revelación. Damas y caballeros, gracias por venir a ver la competencia hoy. En nombre de Zero Ala, tengo 2 anuncios. A partir de mañana, la firma comercial de la luz de las velas de Zero Wing venderá un número limitado de casas privadas de Stone Forest Town cada día. Zero Wing también ha activado el sistema de actualización de la casa privada. De ahora en adelante, los propietarios pueden actualizar sus casas. Los jugadores en el lugar jadearon y vitorearon como locos. Muchos de los presentes contactaron a sus compañeros para transmitir las impactantes noticias. La noticia se extendió como la peste, causando una conmoción en todo el reino de la luna estrella. Podría haber hecho una fortuna vendiendo casas privadas de Red Iron Town. Luego podría usar el dinero para apoyar el desarrollo del gremio. Ahora, sin embargo, Zero Wing había arruinado sus planes. Inicialmente, tenía más de 400 compradores interesados. Ahora, menos de la mitad permaneció. Líder del gremio, ¿deberíamos bajar un poco el precio? Daybreak Fox sugirió. Actualmente, vendieron las casas de la ciudad por entre 300 y 400 de oro. Si bajaron el precio entre 200 y 300 de oro, deberían atraer a más compradores. Después de todo, las casas privadas de Stone Forest Town ya habían subido a 1,000 de oro. No hay necesidad. Tenía la intención de dejar que Zero Wing sobreviva un poco más, pero he cambiado de opinión. Notifique a la ola abandonada de inmediato. Vamos a enseñar Zero Ala que realmente posee el reino de la luna estelar. Ese podría ser el caso. Según mi investigación, una vez que una ciudad alcanza un cierto punto en su desarrollo, ganará una misteriosa tienda. Escuché que ofrece muchos artículos valiosos.
¿No es ese otro beneficio para los jugadores que poseen casas en Stone Forest Town? ¿Cómo se supone que debemos competir con ellos ahora? Normalmente, tengo que desperdiciar horas viajando hacia y desde Stone Forest Town cuando salgo a moler. Cualquiera que posee una casa simplemente puede teletransportarse. Después de discutir las posibilidades durante unos 10 minutos, los jugadores miraron el edificio terminado. Un letrero colgaba cerca de su puerta, anunciando 2 palabras. Asociación de Aventureros. Le he pedido a Melancholic que te reúna aquí hoy por 2 razones. La primera es que cambiaré los beneficios que se ofrecen los alquimistas. También quiero ayudar a varios alquimistas talentosos a convertirse en alquimistas maestros. Aunque Xifeng no había sido muy ruidoso, cada una de sus palabras hizo que los corazones de estos jugadores fueran. Cuando estos alquimistas escucharon que Xifeng quería ayudarlos a convertirse en alquimistas maestros, sintieron como si hubieran escuchado la palabra de Dios. Si alguno de los grandes gremios del reino de la luna estelar, e incluso aquellos en los varios reinos vecinos, hubieran dicho esto, asumirían que era una broma. Pero era una historia diferente si estas palabras provenían de la boca de Xifeng. Tanto las herramientas de oro oscuro como el conjunto de oro fino la tentaron. Con el acceso a uno de esos sets, confiaba en que convertirse en un maestro alquimista era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, ni siquiera un Super Guild compartiría tales tesoros con un miembro oficial, mucho menos al acero. Pero ella tuvo que preguntar. Si realmente no tenía esperanza, estaba preparada para intercambiar uno de los tesoros que había obtenido de una tierra secreta. Mientras tanto, la sonrisa melancólica, que estaba a un lado, estaba completamente sin palabras. Solo ahora entendía por qué Xifeng había sido lo suficientemente generoso como para dejar que todos los alquimistas a la luz de las velas compitan por esas herramientas de alquimia. En comparación con las técnicas secretas de la alquimia y el registro secreto de la luna de Dios, esas herramientas no valían nada. Ahora que has visto el registro secreto de la luna, si calificas o no para leerlo, dependerá de ti. Con tantos miembros de élite, Xifeng no solo podría aliviar la presión sobre el gremio de la sucursal en Lake Earth City, sino que también tendría suficiente mano de obra para defender su nueva ciudad. No necesitaría reasignar mano de obra de Stone Forest Town. Cuando Xifeng estaba a punto de ingresar al almacén del gremio para despejar su bolsa y preparar los artículos necesarios para su viaje al campo de batalla de luto, recibió 2 notificaciones del sistema. Sistema, felicidades. Has terminado de domar la montura de 5 estrellas, Thunderwolf. Visite el establo. Sistema, felicidades. El maestro Tamer Oben, que está bajo su empleo, ha sido ascendido a Gran Maestro Tamer. Antes de que alguien lo supiera, la línea de jugadores fuera de Zero Wing se había duplicado. Más jugadores se unieron a la línea por minuto. Los reclutadores del gremio estaban estupefactos. Sin embargo, en la residencia del entierro del cielo en Starmont City, cuando Singular Beriel recibió las noticias, sintió una presión indescriptible que lo pesaba. Al acero. El entierro singular furioso. Si no fuera por su colaboración con la ola abandonada, el entierro del cielo no sería un partido para Zero Ala. ¡Qué lástima! Incluso si libera las monturas del gremio ahora, es demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Relás mis comandos. Instruya a Ghost Shadow que guíe a la Legión Ghost Shadow a Wither River City. Tan pronto como la gente de Wave abandonada tome medidas, haz que destruyan el establo de Zero Wing. Sin embargo, el líder del equipo de guardabosques, que tenía una vista extremadamente aguda, palideció cuando vio a estos monstruos. Dentro de la casa de piedra con poca luz yacía un cadáver blindado de 3 metros de altura.
Este cadáver pertenecía a nada menos que a Clyde Tuerto. La sangre fresca todavía fluía de su cuerpo. Sin embargo, el Ranger no pudo detectar ningún otro jugador dentro del rango de su Eagle. El Ranger también detectó rastros de sangre verde en estos monstruos humanoides. Era sangre de medio orco. Al ver esto, el Ranger pensó en los aterradores monstruos que había encontrado durante el último asedio de Stone Forest Town. ¡Tonterías! Todos, retiro. Simplemente había demasiados monstruos esta vez. Aunque Stone Forest Town tenía defensas estáticas mucho más poderosas que antes, proteger la ciudad contra un ejército tan masivo sería difícil. Sin embargo, dudaban en movilizar a los miembros del gremio, ya que cualquier jugador que matan a esas malvadas bestias se les prohibiría iniciar sesión en el dominio de Dios por un corto tiempo. Mientras tanto, el ejército de la bestia Evil se acercó cada vez más a la ciudad del bosque de piedra. Si no estuvieran preparados, Stone Forest Town estaría condenado. Sin embargo, su líder del gremio les había ordenado que se queden aquí. Uno podría imaginar lo ansiosos que estaban. De repente, las puertas de la sala de reuniones solemnes se abrieron y Sifeng entró lentamente. Un resumen de cómo funcionan las clasificaciones de clases de estilo de vida: X ingeniero de aprendiz X ingeniero X ingeniero máster X Grandmaster ingeniero X igual a básico, intermedio, avanzado. Lo mismo ocurre con las otras clases de estilo de vida. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.